Buenos días, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor y bueno, este domingo 30 de agosto, último domingo del mes de agosto, queremos invitarlos a compartir el mensaje de hoy, a poder estar atentos a lo que el Señor tiene que decirnos en su palabra. Vamos a ir a la primera carta de Timoteo, que ha sido la que hemos estado estudiando durante los últimos meses. En el capítulo 3 ya nos encontramos y vamos a examinar el día de hoy los versículos 14 y 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que tenemos de compartir este mensaje con todos nuestros hermanos y quienes nos ven a través de las pantallas de la internet. Te agradecemos, Señor, este medio y oramos para que tu palabra, Señor, pueda cumplir el propósito que es transformarnos, que es cambiarnos, Señor, que es hacernos más semejantes a tu carácter. Te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando esta carta del apóstol Pablo a Timoteo y aunque en los estudios habituales se les denomina cartas pastorales y lo son, porque en rigor es una carta del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a Timoteo, que es un pastor que está en este momento pastoreando la iglesia de Éfeso, como lo hemos dicho muchas veces, una iglesia que fue muy importante en todo lo que fue la expansión del evangelio en el Asia Menor, y de alguna manera la iglesia de Éfeso era la iglesia matriz desde la cual salían, ¿no es cierto?, misioneros a las distintas otras colonias del Imperio Romano, las otras ciudades. Y Éfeso, por cierto, también era una iglesia que se encontraba en un lugar sumamente estratégico para el imperio. Además de eso, era un lugar donde la idolatría estaba sumamente enquistada, como lo vamos a ver y lo hemos visto a lo largo de la carta, principalmente por lo que constituía el culto a la diosa Diana, que realmente, como lo vamos a ver también el día de hoy, había un templo ahí que no por algo o no por nada, ¿no es cierto?, era considerado desde el punto de vista arquitectónico una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, esta carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo llega a su punto culminante o más importante, mejor dicho, que son estos 2 versículos que de alguna manera representan el propósito de la carta, que dice, ¿no es cierto?, que es justamente cómo debes conducirte. Ya Pablo le había dado indicaciones claras a Timoteo respecto a las instrucciones acerca de la oración, el rol de la mujer dentro de la iglesia, que lo revisamos, los requisitos para aquellos que iban a ser y son llamados al pastorado o a ser ancianos, los requisitos de los diáconos, y ahora, ¿no es cierto?, va a seguir adelante principalmente dándole énfasis a lo que es la iglesia propiamente tal, al propósito que tiene la iglesia y al cuidado que debemos también tener todos nosotros, por extensión, en las iglesias que vendríamos y que hemos venido después de esta. Lo primero que dice el apóstol en el versículo 14, ¿no es cierto?, dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahí hay una palabra, ¿no es cierto?, que es una palabra que es taquión, T-A-C-H-I-O-N, taquión, que es la palabra que se traduce como pronto, pero que básicamente significa algo así como cuando pueda hacerlo, o sea, cuando aparezca la oportunidad de hacerlo, voy a tomarla e ir a verte, Timoteo, ¿no es cierto? No solamente por el hecho de que existía un deseo de instruir a Timoteo, sino también por algo que era muy importante para el apóstol Pablo con este hermano Timoteo, que era el hecho y la oportunidad de tener coinonía, de estar juntos, ¿no es cierto? Y tener comunión en el Señor. Y él dice, te escribo, y la verdad es que adelanta Pablo la posibilidad de ir a verlo, cosa que no sabemos finalmente si logró hacerlo, pero sí sabemos que había una urgencia en la iglesia, que tenía que ver específicamente, si ustedes se recuerdan, en el capítulo 1, versículo 3,
capítulo 1, versículo 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Ya? Y dice el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, y comienza a describir el estado en que se encontraba la iglesia, ¿no es cierto?, siendo amenazada por estas doctrinas falsas que estaban tratando de introducirse por medio de maestros falsos, de hermanos falsos, ¿no es cierto?, que traían doctrinas ajenas, doctrinas extrañas. Entonces hay una urgencia. Aquí dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Eso habla justamente de la urgencia, que la reitera en el versículo 14 del capítulo 3 que estamos revisando. Dice: esto te escribo, ¿no es cierto?, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Entonces, Pablo anticipa su posible visita, que como reiteramos, no sabemos si llegó a efectuarse, pero sí lo que aseguró Pablo es enviar esta carta para que tenga toda esta información y pueda ciertamente hacer frente a las falsas doctrinas que se estaban introduciendo en la iglesia, ¿no es cierto? Y entonces nos entrega el versículo 15, que es, digamos, el corazón del mensaje. Dice: para que si tardo, ¿no es cierto? Entonces ahí dice: para que si tardo, vale decir, si no alcanzo a ir a verte en el tiempo que tengo planeado, ¿no es cierto? O por si acaso no llego a poder ir a visitarte, yo quiero que tú tomes en cuenta todo esto que se te ha escrito y que te he escrito. ¿Por qué? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿no es cierto? Cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ahí entramos al corazón, por así decir, de este mensaje. Y la palabra que nos llama la atención ahí, o la que nos debe llamar la atención, es la palabra sepas, ¿no es cierto? Dice: para que si tardo sepas, tú Timoteo, tú, cómo debes conducirte en la casa de Dios. La palabra sepas en el idioma original griego es la palabra oida, O-I-D-A, ¿no es cierto? Oida, que significa la posesión de conocimiento y la habilidad para usarlo en alcanzar una meta. Repito: tener conocimiento o la posesión de conocimiento y la habilidad para usarlo, ¿no es cierto?, para alcanzar una meta. Entonces, a lo que Pablo se está refiriendo con esta palabra sepas, no se está refiriendo solamente a un conocimiento intelectual, sino que se está refiriendo a un conocimiento experimental también. Vale decir, algo que se ha puesto en práctica, algo que ha generado una experiencia, en este caso, ¿no es cierto?, en la vida de Timoteo. La palabra también importante ahí es conducirte. Entonces dice: sepas cómo conducirte. O sea, no solamente que tengas en mente lo que Dios dice, sino que también la práctica de eso que tú sabes es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Entonces, no es solamente un conocimiento intelectual. Hay mucha gente que dice: no, si yo sé que es importante orar, ¿no es cierto? Voy a poner un ejemplo. Todo cristiano sabemos la importancia de la oración. Todo cristiano sabemos la importancia del estudio de la Biblia. Todo cristiano sabemos la importancia de congregarnos. Sin embargo, no todo cristiano ha llegado al convencimiento a través de una experiencia permanente de hacer y vivir aquello que sabe que es importante, ¿ya? Entonces, después tenemos la palabra que está ahí, ¿no es cierto? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Cómo debes conducirte? Entonces, el conducirse está hablando principalmente de este concepto que hablamos de la experiencia de estar viviendo, de estar haciendo
aquello que sé, ¿ya? Eso es lo que va generando realmente una madurez, va compenetrándonos realmente en lo que significa la experiencia cristiana, ¿ya? La experiencia cristiana. Entonces, en toda carrera técnica, universitaria o la que sea, siempre existen conceptos teóricos y conceptos prácticos. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales se puede aprender muy bien la teoría, pero al momento de la práctica surgen otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, en la práctica clínica, en la práctica médica, alguien puede tener excelentes notas y saber perfectamente los conceptos teóricos, ¿no es cierto? Y conocer perfectamente la anatomía desde el punto de vista teórico, pero otra cosa es cuando usted está con un enfermo ahí. Muchas personas, muchos estudiantes, ¿no es cierto? A veces se ponen nerviosos, se paralizan y se dan cuenta realmente que esto es mucho más que el hecho de saber algo que por supuesto tiene que ser, si no las cosas no pueden ir por separado. Tengo que saber y para eso estudio y para eso me preparo, pero otra cosa es cuando eso que sé y que debo saber lo llevo a un plano de la práctica diaria. Es como cuando hablamos del evangelismo, que lo vamos a ver o lo estamos comenzando a ver ya desde el día miércoles. Una cosa es saber la importancia de evangelizar, pero otra cosa es involucrarse en esto que sé y que reconozco que es importante, que es el evangelismo. Cuando experimento, por ejemplo, directamente el rechazo, o a la vez también cuando experimento la bendición de ver a alguien que se rinde al Señor. Entonces, eso es lo que nos va dando a nosotros este concepto de madurez, ¿ya? Y que muy bien lo expresa, por ejemplo, en Isaías 53:3, en relación a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que vamos a usar a Jesucristo como el ejemplo supremo. Isaías 53, el famoso pasaje, capítulo de Isaías 53, versículo 3. Está hablando proféticamente de lo que iba a vivir Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Es la misma idea, ¿no es cierto?, en el hebreo, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, Jesús no solamente supo acerca del dolor y del quebranto, sino que él lo experimentó en su propia vida. Es como cuando se dice en la jerga popular, hay que estar en los zapatos del otro. A veces nosotros somos muy buenos para criticar en un momento determinado a las personas, incluso desde el punto de vista como cristianos, en vez de dar ánimo muchas veces, porque decimos, bueno, si esta persona está con el Señor, tiene que salir adelante, ¿no es cierto? Y confiar en el Señor, sí, pero no es esa la forma en cómo Dios nos llama, por ejemplo, a tratar con las personas, con los hermanos que están quizás viviendo, sino que dice el Señor, ¿qué cosa? Sufrid con los que sufren y estad alegres con los que están alegres. Vale decir, hacernos parte de su experiencia, ¿no es cierto? Sabiendo que nosotros podemos también en algún momento estar en esa condición. En Hebreos capítulo 4, seguimos usando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 15, refiriéndose a la obra como sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, dice, desde el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que está diciendo es, Jesús no solamente él sabía de la tentación, sino que él experimentó en carne propia la tentación. Por eso es que dice que él se puede compadecer de nosotros.
Él es un varón que fue experimentado en quebranto. Él es el sumo sacerdote que sabe, que conoce, que vivió nuestras debilidades, pero por supuesto sin pecado. Entonces, a eso se refiere, y volvemos a 1 de Timoteo, versículo 15, que dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente. Tenga en mente esa idea, sepas y conducirte, ¿ya? No solamente sé, ¿no es cierto?, sino que también he adquirido por la experiencia la habilidad de poder conducirme como agrada a Dios en toda circunstancia o en cada circunstancia de la vida que nos toca vivir. Entonces, algo que sé por medio del estudio, de la exhortación, en fin, de todo lo que Dios me habla por medio de su palabra, y otra cosa también, y lo uno con la experiencia de, ¿no es cierto? No solamente hablo, si yo, por ejemplo, digo realmente es una bendición la oración, pero no la practico, estoy hablando solamente desde una plataforma doctrinal, dogmática, y no desde una plataforma de madurez, de la experiencia de la oración. O sea, eso que sé que es maravilloso la oración, porque la Biblia lo dice en todo sentido, yo no solamente lo sé, sino que lo he experimentado, por lo tanto tengo la panorámica completa y puedo transmitir eso a otro hermano, Entonces, la importancia, ¿no es cierto?, de la conducta, de conducirnos. Teniendo eso en mente, conducirse es saber, ¿no es cierto?, y hacer lo que va a generar que nosotros seamos experimentados, y la experiencia nos va a producir madurez, ¿ya? Filipenses capítulo 3, verso 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. El apóstol Pablo, ahora recién estábamos hablando del ejemplo de Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Hermanos, dice, esto es para nosotros como cristianos, sed imitadores de mí, ¿no es cierto? Fíjate, tremenda declaración que hace el apóstol. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y la palabra ahí, conducen, usted tiene que asociarla inmediatamente con la idea que hemos desarrollado ahora anteriormente a este pasaje, ¿no es cierto? Lo sé por el estudio, por la convicción doctrinal que tiene mi mente, mi corazón, pero también lo sé porque aquello que doctrinalmente me ha convencido, yo lo he vivido. Y eso es estar experimentado, ¿no es cierto? Usted, por ejemplo, si gusta del deporte, del fútbol en este caso, a veces dice, necesito algunos jugadores experimentados en el plano internacional. ¿Qué significa? Jugadores que hayan participado no solamente en un campeonato de carácter nacional, sino que también en una Copa Libertadores, en un Mundial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquel que ha experimentado, ¿no es cierto?, es el que alcanza madurez, que sabe cómo manejarse bajo ciertas circunstancias, como ciertas situaciones también. Entonces, Jesús fue tentado en todo, dice, igual que nosotros, y Él sabe nuestra necesidad, se compadece de nosotros. Pero la experiencia de la tentación también en nosotros, y cuando, por eso dice la carta de Santiago, bienaventurado el varón, ¿no es cierto?, que resiste la tentación. ¿Por qué? Porque eso nos genera madurez. Porque sabemos que vamos a ser tentados, ¿no es cierto? Todo cristiano sabe que va a ser tentado. Pero ¿cómo se prepara cuando la tentación viene? ¿Cómo reacciona? ¿No es cierto? Eso es la experiencia en combate. La experiencia es fundamental. Un soldado que entrena y tiene todos los fundamentos teóricos acerca del combate, no va a ser un combatiente hasta que enfrente la realidad del combate, donde puede pasar desde paralizarse, desde, en fin, tantas cosas que ocurren, el pánico. Por eso
muy bien se dice que la valentía como tal, en general, o mejor dicho, viéndolo en el sentido inverso, todo soldado, todo combatiente siempre va a tener miedo. No existe eso que no tiene miedo. El miedo es parte de nuestra naturaleza. Es algo que muchas veces ni siquiera vamos a poder nosotros dominar. Pero, ¿cuál es la gracia, entre comillas, de un combatiente experimentado que ha aprendido a manejar ese miedo y a hacer su trabajo, ¿no es cierto?, aún con ese miedo? ¿Ya? Entonces lo transforma en estar atento, en otras cosas. Le da un carácter de productividad. Entonces dice el apóstol Pablo: imítenme a mí y a todos aquellos que se conducen como corresponde al Señor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos saben lo mismo que ustedes saben, pero además tienen la experiencia de haber vivido y estar viviendo aquello que saben, aquello que saben. Nosotros sabemos que seremos probados en mayor o en menor medida, y cada uno de nosotros, y el Señor sabe exactamente la horma de nuestro calzado, de nuestro zapato espiritual, y por lo tanto Él ha desarrollado una batería de pruebas específicas para cada uno de sus hijos. Entonces, eso lo sabemos, pero ahora eso que sabemos va a ir complementándose con la experiencia, ¿no es cierto? Con la experiencia. Y la experiencia nos va a ir dando madurez, nos va a ir dando madurez. Luego tenemos 1 Tesalonicenses 4:1. Otra vez el apóstol Pablo exhorta a estos hermanos de Tesalónica y les dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿se da cuenta? De la manera que aprendisteis de nosotros. Un cristiano maduro no debiera tener temor, ¿no es cierto?, ni falsa humildad o modestia en decir: aprendan de nosotros. Es la idea. Es la idea. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de discipulado, estamos hablando de un hermano o una hermana, por ejemplo, que tiene un grado de madurez mayor que su discípulo. Por eso dice el Señor Jesucristo: el discípulo no puede ser más que el maestro. Eso es una contradicción. El maestro tiene que ser más que el discípulo. El discípulo tiene que buscar igualar a su maestro y hasta mejor sobrepasar a su maestro. ¿No es cierto? En el buen sentido de la palabra. Pero cuando está en la categoría de discípulo, por supuesto que tiene que estar absorbiendo las enseñanzas, pero también la forma de vida. Lo observa cómo se mueve, observa cómo habla, observa cómo responde, observa cómo reacciona ante situaciones difíciles, ¿no es cierto? Supongamos yo estoy discipulando a un hermano nuevito y después le digo: hermano, ¿en qué se va usted? No, voy bajando a tomar locomoción. Ah, yo lo llevo, ¿no es cierto? Y vamos bajando y se me cruza un auto. Y yo... Y acabo de enseñarle los frutos del Espíritu, ¿no es cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Y él va a quedarse mirando así y a lo mejor no va a decir nada, pero fallé. Y eso uno tiene que internalizarlo. La responsabilidad que tengo yo con lo que digo, no digo. Yo no puedo ni debo decir lo que quiera, lo que se me antoje, ni a mí no me importa lo que piense la gente. Toda esa estupidez que muchas veces algunos orgullosos quieren levantar en su vida, si son cristianos, están totalmente equivocados y son sumamente inmaduros. ¿No es cierto? No, claro que importa. Primero por la gloria de Dios. Y no es que esté siendo falso, no, estoy luchando. Pero esa lucha va a producir que en el proceso de la experiencia me va a dar la capacidad de dominar el pecado y no que el pecado me domine a mí. Pablo dice en Romanos: no ofrezcáis vuestros cuerpos digamos al pecado, ofrézcanlo a la pureza, al propósito de Dios. Entonces, no que el pecado me domine, no que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal.
sino que nosotros, como hijos de Dios, en nuestra condición espiritual, seamos nosotros quienes dominemos el pecado. Dominar no es sinónimo de 100%. Dominar es decir, la supremacía, ¿no es cierto?, la tiene mi vida espiritual. ¿Ya? La tiene mi vida espiritual. El que crea que esté 10 puntos, cuídese, ¿no es cierto? No porque en algún momento no podamos estar 10 puntos, sino porque en nuestra condición caída, ¿no es cierto?, nosotros nunca dejamos de pedalear, de luchar, de avanzar, de remar, póngale la analogía que quiera. Pero el momento en que nosotros ganamos, soltamos los remos, dejamos de pedalear, dejamos de correr, inmediatamente nos comenzamos a venir hacia abajo. ¿Ya? Y me queda la última, tercera de Juan. Tercera de Juan. Recuerde que la tercera carta de Juan es una epístola muy cortita, son 15 versículos y tiene un solo capítulo. Verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Fielmente te conduces, ¿no es cierto?, cuando prestas un servicio. Habla de experiencia, de madurez. Entonces, cómo conducirse es fundamental, es vital en nuestra vida como cristianos. Por supuesto, de los pastores, que es un poco el foco acá en esta carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Pero el ejemplo de Timoteo, ¿no es cierto?, debe ser algo que impulse al resto de la congregación a seguir a Dios, ¿no es cierto?, a seguir a Dios. Recuerde que dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de cómo conducirte. Entonces, volvemos al capítulo 3, versículo 14 y 15. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Recuerde, había una urgencia y por lo tanto Pablo, al no tener una claridad exacta de en qué momento podría ir donde Timoteo, decide enviar esta carta porque había una urgencia, como lo vimos en el capítulo 1, de introducción de falsa doctrina en medio de la iglesia, y esto entonces tenía que regularse rápidamente. Por eso es que le dice cuál es la función de las mujeres, cómo es el ministerio de las mujeres, cómo son las instrucciones sobre la oración, cómo deben elegirse los ancianos, los pastores, cómo deben elegirse, cómo deben ser los diáconos. ¿Por qué? Porque todo eso es parte del conducirse como a Dios le agrada en su casa. Versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ya lo vimos eso, y ahora agrega, en la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Ya? Esto es muy importante porque cuando Pablo está diciendo casa, ¿no es cierto?, está usando la palabra oikos. Y la palabra oikos habla de familia, de hogar, no de edificio. Lo puede incluir, pero no está hablando de un inmueble, está hablando de personas que están unidas por un vínculo, y se está refiriendo a la iglesia como su familia, ¿no es cierto? La iglesia que él compró, como dijo el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, que él compró con su propia sangre, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos cuidar la iglesia de Dios, que es la casa de Dios, ¿no es cierto?, su familia, aquella familia que él compró con su propia sangre. Nosotros vemos ahí mismo en el capítulo 3, el versículo 4, en 1 Timoteo, cuando está diciendo los requisitos de los obispos, que gobierne bien su casa, y es la misma palabra, oikos, ¿no es cierto? No está diciendo que gobierne bien su inmueble, sus ladrillos, o los ladrillos, o las piedras que pudiera estar construida su casa. Lo que está diciendo es su familia. Entonces, cuando acá, en el versículo 15 dice, conducirte en la casa de Dios, se refiere a la familia, se refiere a nosotros, se refiere a sus hijos, se refiere
a su pueblo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 16. Es la misma palabra, oikos. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero. Obviamente no está diciendo ten misericordia del inmueble, ¿cierto? Sino que de la familia de Onesífero, un hermano fiel, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces la palabra oikos es esa. Tito 1:11. Desde el versículo 10 para entender el contexto. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Seguimos en la misma línea de la falsa doctrina tratando de entrar a la iglesia. A los cuales es preciso tapar la boca, que poco gentil el apóstol, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto parece escrito hoy, ¿no es cierto? Pero dice trastornan casas, la palabra es oikos. Obviamente los ladrillos, el cemento, la greda, ¿no es cierto? No se trastorna, está hablando de personas. Entonces, cuando está hablando de, volvemos a 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, se está refiriendo en nosotros, la familia, cómo nos conducimos entre nosotros, en nuestras reuniones dentro del edificio, ¿no es cierto? De nuestra, cuando estamos nosotros, esto es en iglesia, por supuesto, en nuestras reuniones sociales, en nuestra vida laboral, en nuestra vida recreativa, ¿cómo es que nos comportamos? No somos solamente, no debemos solamente ser cristianos domingueros que a lo mejor el día domingo tenemos cara de arcángel, ¿no es cierto?, cantando y con los ojos desorbitados, adorando al Señor, y el día lunes nos transformamos en energúmenos en nuestra oficina, en nuestra familia, en fin, en lo que sea. Esa disonancia que muchas veces suele existir en nosotros y que no asumimos como tal. No es que no seamos pecadores y no tengamos una tendencia a eso, pero debemos crecer en madurez por medio de aquello que sabemos. Por ejemplo, si yo sé que la Escritura me dice, Dios me ha hablado claramente en relación a mi trato con mi esposa, ¿no es cierto? En mi trato con mi esposa. ¿Qué dice el trato con mi esposa? Dice que yo la debo tratar como un vaso frágil, como coheredera de la gracia de Cristo. Eso lo sé. Ahora, ¿lo hago? Cuando lo empiezo a hacer, comienzo a ¿qué? A hacer, a generar una experiencia. Y en el proceso de realizar eso, permanentemente, constantemente, ¿qué va a significar eso? Entonces que voy a alcanzar madurez. Y aquel que ha alcanzado madurez ya no necesita un esfuerzo como el inicial para hacer la voluntad de Dios. No es que no necesite un esfuerzo porque seguimos siendo pecadores, pero ha logrado dominar el pecado de maltratar a su esposa o de no tratarla como corresponde. Por ejemplo, ¿ya? Por si a alguno le cae el sombrero, bueno, aproveche de ponérselo. O de cualquier otra cosa. ¿Cuál es la imagen que tienen los trabajadores, mis compañeros de trabajo, mis colegas, mi jefe, o si yo soy jefe, mi subalterno, de mí? Yo me recuerdo una experiencia tan triste hoy día, ¿no es cierto?, con los años, vergonzosa cuando me tocó, cuando se me ocurrió decir de alguien, ¿no es cierto?, que era una persona que trabajaba en otra ciudad, pero en la misma compañía a la que yo representaba. Y él, entonces digo, sí, es hermano mío. No te creo, hermano tuyo. Al principio, obvio, cuando uno usa esos términos, al principio la gente piensa, bueno, tu hermano sanguíneo. En realidad no nos parecíamos nada porque la otra persona es rubio y yo soy no rubio, por decirlo en términos más sencillos. En fin, y otra cosa. No, somos hermanos en la fe, él es cristiano. ¿Cristiano? Puta, si ese gallo. Y empiezan una sarta. Ya, ponle que la cuarta
de lo que me dijeron era verdad. O sea, no había ninguna concordancia. Ninguna concordancia. Eso no debe suceder con nosotros. Por último, que digas, ¿sabes qué? Sí, es como medio tonto ese gallo, es como, no sé, es como raro, sí. O sea, no es mala onda, en realidad es súper, o sea, es súper amable y todo, pero no participa nunca en ninguna cuestión, no, o sea, no. Y siempre anda con una cosa y anda hablando del Señor, y ¿cómo es como ha trabajado? No, sí, trabaja súper bien, pero es como raro nomás, pues no se mete en ninguna cuestión, ya, por último algo así, no sé. Pero que digan que poco menos que eres la encarnación del anticristo, es realmente triste, vergonzoso. Pisotean el nombre de Cristo. Entonces, ¿cómo conducirse en la casa de Dios por si alguien creyera que debe aplicar estos principios entrando de la puerta de nuestra iglesia, desde el punto de vista del edificio, para adentro? Y de la reja verde, para los que conocen nuestra iglesia, para afuera, ya no estoy en la casa de Dios. ¿Ya? Eso es ser religioso. La casa de Dios somos todos nosotros. Y cómo comportarnos en la casa de Dios se está refiriendo cómo nos comportamos como familia de Dios, ¿no es cierto? Cómo es que nosotros somos identificados en un entorno heterogéneo donde nos desarrollamos, ¿no es cierto? Laboralmente, familiarmente, en fin, lo que sea. Entonces, espero que esto amplíe lo que es realmente este concepto de cómo conducirnos en la casa de Dios, porque uno se puede encontrar con la idea de que las personas dicen, no, mira, si yo en la iglesia me porto súper bien, llego temprano el domingo, no, sí, eso está bien y es parte del proceso. Pero esto se hace extensivo porque no somos cristianos de la puerta hacia adentro, somos cristianos siempre, siempre. Entonces, ¿cómo conducirnos en la casa del Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. Entonces ahí coloca un timbre de peso, ¿no es cierto? Porque finalmente es su casa, somos su familia, Él nos compró con su sangre, Él nos adoptó como sus hijos y por lo tanto Él tiene todo el derecho de determinar cómo es que debemos conducirnos, ¿no es cierto? Los cristianos debiéramos tener un sello común, ¿no es cierto?, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Entonces, y desgraciadamente, no siempre es así, no siempre es así. Y entonces, lo que debemos entender, que además de esto, dice que la iglesia del Dios viviente. Y acá nos detenemos un poco en relación a la realidad que vivían el apóstol Pablo acá, ¿no es cierto?, en relación a lo que significa el Dios viviente. Nosotros no adoramos a un Dios, a un ídolo muerto, ¿no es cierto? Dios está vivo, es el Dios viviente. La ciudad de Éfeso era una ciudad que estaba completamente volcada a una idolatría muerta, errónea. Ese templo de Diana, con sus columnas, con su fastuosidad, era un sepulcro, una diosa muerta, una invención humana guiada por Satanás. Entonces nosotros, y sin embargo la gente que adoraba a ese ídolo, como suele suceder, cumple el ritual que, entre comillas, el ídolo impone, sea llevar un sacrificio, sea hacer algo, sea en el caso de la diosa Diana, había que tener relaciones con prostitutas que estaban como sacerdotisas en el templo. Además de eso, consistían en sacrificios de cortarse ciertas partes del cuerpo. Entonces, ellos se conducían como su ídolo muerto se los pedía. ¿Cuánto más nosotros los cristianos, que somos familia, la familia del Dios viviente, debemos conducirnos como agrada a nuestro Dios? ¿Ya? Entonces, la familia de Dios. Continúa el versículo 15, dice,
la casa del Dios viviente, que es la iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y aquí Pablo hace una relación con el templo de Diana, ¿no es cierto? Ese templo que era un inmenso sepulcro, fastuoso, decorado con oro. Cada columna, habían 120 columnas, cada una de esas columnas sostenía una inmensa estructura arriba. Eran columnas que medían 18 metros, entonces era algo sumamente imponente. Como lo dije al principio, se constituía una de las 7 maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, pero albergaba una religión falsa, una diosa muerta, un ídolo muerto, y todo lo que había ahí era muerto, Entonces, todas esas columnas sostenían un templo muerto. En cambio, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad, de la casa, de la familia del Dios vivo, ¿no es cierto? La columna y el cimiento, el baluarte, que es una especie de protección en el original, ¿de qué cosa? De la verdad. El templo de Diana era un baluarte de la mentira, de lo falso. La familia de Dios debemos ser baluartes, columnas y baluartes de la verdad. Y esto, hermanos, es tan importante porque voy a citar rápidamente cómo es que de forma individual, pero también colectiva. Cuando digo individual, no es individualista, sino que cada uno de nosotros debe vivir para agradar a Dios. Y si cada uno de nosotros vivimos para agradar a Dios y nos conducimos como agrada a Dios, ¿no es cierto?, como hijos de la familia de Dios, entonces vamos a ser un cuerpo, una familia que se va a conducir como agrada a Dios. Pero tiene que ser el trabajo como piedras vivas, como dice el apóstol Pedro también. Entonces, ¿cómo es que somos columna y baluarte de esa verdad? Primero, creyéndola. Si yo no creo lo que la Biblia dice, o creo algunas partes y otras no, entonces no la estoy creyendo. La Biblia se tiene que creer de tapa a tapa, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 24, versículo 14, para que lo busque después, dice el apóstol Pablo delante de Félix: yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, creyendo todas las cosas. La primera manera de defender, ¿no es cierto?, y ser columna y baluarte de la verdad, ¿no es cierto?, cuando Jesús dice: santifícalos en tu verdad, Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad no es algo que la iglesia inventa, la verdad es algo que la iglesia proclama, protege, expande, cuida, no la inventa, Dios la da. Es el cuerpo de doctrina que Dios ha entregado. Esa es la verdad. Y entonces yo tengo que, primero que nada, creerla. ¿No es cierto? Creerla. El mundo me va a decir: no, que si Dios no existe. No, si venimos del chimpancé, ¿no es cierto? Venimos de esto, de cualquier cosa. No, yo no creo eso, yo creo lo que Dios dice. Lo que Dios dice. En segundo lugar, ¿no es cierto?, debemos cuidar la palabra de Dios meditando en ella. Meditando en ella. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La meditación en la palabra de Dios no es una meditación en la nada, como todos estos movimientos esotéricos que colocas tu mente en blanco. No, todo lo contrario. Nuestra mente tiene que ser llena del conocimiento de Dios, porque esa meditación significa masticarla, atesorarla y procesarla para poder aplicarla. ¿Ya? Dice Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿ve?, la meditación conduce a obrar conforme a todo lo que está escrito. En tercer lugar, por supuesto, yendo un poco más profundo, estudiándola. ¿Vale? Es decir, no solamente leyéndola, ¿no es cierto?, o creyéndola,
meditando, sino que además profundizando, escudriñando qué es la palabra, ¿no es cierto? Pablo dice a Timoteo que no se avergüence, en 2 Timoteo capítulo 2:15 dice: procura presentarte con diligencia delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque la ha escudriñado, la ha profundizado. Luego decimos, ¿no es cierto?, en cuarto lugar, obedeciéndola. Obedeciéndola. No solamente debo saber, como lo vimos desde un principio, sino que debo comenzar a obedecer. ¿Para qué? Para tener la experiencia de la obediencia. En quinto lugar, algo que no siempre se hace, hermanos, que es defenderla. Hay una doctrina que se llama apologética, que significa la defensa de la fe. Nosotros a veces guardamos silencio cuando no debemos guardar silencio, y a veces hablamos cuando no debemos hablar. Pero cuando están ofendiendo la palabra de Dios, nosotros debemos defenderla. Defenderla no significa violentarse contra la persona. A veces la trampa es que tú saques los argumentos bíblicos, ¿no es cierto?, para defender la palabra, pero lo hacemos de una manera tan descontrolada que finalmente la gente logra su objetivo de producir en nosotros tal irritación que llegamos nosotros a hacer que lo que dijimos o lo que dice la Biblia en particular, entonces resulta absolutamente secundario, porque queda tan plasmada nuestra actitud, nuestra reacción, que opaca todo lo que quisiéramos decir, ¿no es cierto? Pablo dice en Filipenses 1:17 que él estaba puesto para defensa del Evangelio. Para defensa del Evangelio. Filipenses 1:17. Luego, y finalmente, es viviéndola. Viviéndola. Vale decir, experimentando lo que la Biblia dice. En Tito, capítulo 2, y ese sí lo vamos a buscar, Tito capítulo 2, versículo 10. Dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, ¿no es cierto? Decoren, la palabra ahí es cosmeo, adornen, decoren, sean ordenados, la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, que lo que estamos diciendo sea adornado por nuestra conducta, que haya ese orden, que es la palabra cosmeo en realidad, ese orden. Entonces, en lo que está diciendo es concordante con lo que está haciendo, con lo que hace. Y ahí podemos decir nosotros no solamente que hacemos algo, sino que somos cristianos, ¿no es cierto? No actuamos como cristianos, somos cristianos. Nuestra vida, ¿no es cierto?, es permanentemente una muestra de la obra de Dios en nosotros, Y, por supuesto, también nosotros debemos proclamar esta palabra de Dios a todo el mundo, como dice Mateo 28:18. Entonces, quisiera terminar volviendo a leer capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículos 14 y 15, que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo no tenía certeza, su deseo era hacerlo lo más pronto posible, como es la expresión ahí, pero no tenía certeza, por lo tanto, ante la urgencia de estas falsas doctrinas que están descritas en el capítulo 1, escribe esta carta, dando las directrices claras, ¿no es cierto?, de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. La columna y baluarte de la verdad. Que el Señor nos dé siempre la claridad, la fuerza y la pasión por vivir esta palabra, ¿no es cierto?, en cada uno de los días que el Señor nos conceda vivir. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias esta mañana por este
este pasaje, Señor, estos 2 versículos que pudiéramos agregar tanto, Señor, porque nos hablan tanto a nosotros, Señor. Y yo te ruego que no olvidemos lo importante, lo vital, lo trascendental, que es el conducirnos como conviene a hijos tuyos, Señor, en la casa de Dios, que somos nosotros, Señor, que es tu familia, que somos tus hijos adoptados por gracia, Señor. No solamente dentro de las actividades que como iglesia tenemos, sino que en cada actividad propia de nuestras vidas, Señor, nuestro trabajo, nuestras familias, porque esa es la forma en cómo nosotros nos establecemos también como esa columna y baluarte de la verdad, Señor. El apóstol Pablo, también con mucha tristeza, dice que a los romanos les dice, ¿no es cierto?, que por causa de su forma de comportarse los gentiles pisotean el nombre de Cristo, Señor. Que no sea así en nosotros, sino que al contrario, nuestra conducta adorne la doctrina que profesamos. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.